El protagonista de esta historia es Dustin Poirier, ex peleador de la UFC, retirado en 2024 tras 2 décadas de carrera. En 2025, en plena entrevista pública, reconoció haber tenido un episodio de descontrol relacionado con el alcohol que terminó en su arresto. Lo habló abiertamente, sin filtros, y esa honestidad es la que nos permite usar su caso como disparador para algo mucho más grande que él mismo. Entender el mecanismo psicológico detrás del comportamiento autodestructivo. En los próximos minutos vas a entender por qué el cerebro de una persona que creció con un padre alcohólico y violencia en el hogar queda programado, desde la infancia, para repetir ciertos patrones de autodestrucción bajo estrés, y qué mecanismos neurológicos y psicológicos permiten romper ese ciclo, incluso después de décadas. Si en tu propia historia hay algo parecido, un padre ausente, una adicción en la familia, una infancia que te enseñó a sobrevivir antes que a sentir, esto te va a resonar más de lo que esperas. Dustin Poirier. No es un desconocido cualquiera, es uno de los mejores peleadores livianos que ha dado la UFC, y ese día terminó arrestado por intoxicación pública. En cuestión de horas perdió patrocinadores, contratos de trabajo, y según él mismo reconoció después, casi pierde algo mucho más importante, la confianza de su propia familia. Pero lo más perturbador no es lo que pasó en ese aeropuerto, es lo que lo llevó hasta ahí, y lo que ese patrón revela sobre cómo el cerebro humano hereda, literalmente, el dolor no resuelto de generaciones anteriores. Cuando un niño crece viendo violencia en su casa y a un padre atrapado en el alcoholismo, su sistema nervioso no interpreta eso como un mal momento. Lo interpreta como el estado normal del mundo. La neurociencia del desarrollo es clara en esto. La exposición sostenida a estrés e inestabilidad en la infancia moldea el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, el sistema que regula la respuesta al estrés. Un cerebro que creció en alerta constante tiende, de adulto, a tener una respuesta de estrés más reactiva y una tolerancia menor a la incomodidad emocional. Poirier ha contado públicamente que empezó a beber siendo apenas un preadolescente, que tuvo problemas de conducta escolares severos y que pasó por un centro de detención juvenil antes de cumplir 15 años. No son hechos aislados. Es el patrón clásico de un sistema nervioso que aprendió, demasiado pronto, que el caos es lo esperable. Y acá está el punto central. Ese patrón no desaparece solo porque la vida mejora después. Puede quedar dormido durante años, incluso durante una carrera exitosa, y reactivarse exactamente en los momentos de mayor vulnerabilidad emocional. Poirier construyó una carrera extraordinaria. Peleó contra los mejores del mundo, ganó millones, formó una familia. Y sin embargo, él mismo ha admitido públicamente que ha convivido con episodios de lo que describe como depresión a lo largo de su carrera, algo que reconoció abiertamente incluso antes del incidente del aeropuerto. Esto es algo que la psicología del comportamiento observa una y otra vez. El logro externo no repara automáticamente una herida de origen temprano. Puede taparla, puede darle un propósito y una estructura al día a día. En su caso, el entrenamiento, la disciplina, la obsesión por mejorar, pero no la resuelve. De hecho, muchos deportistas de alto rendimiento usan la disciplina extrema como una forma de regulación emocional indirecta. Mientras existe una meta clara, el sistema nervioso tiene dónde canalizar esa activación constante. El problema aparece cuando esa meta desaparece. Poirier se retiró de la competencia en 2024 y en distintas entrevistas fue honesto sobre algo que la psicología del comportamiento explica muy bien. Cuando una persona pasa 20 años canalizando toda su activación interna hacia un objetivo, entrenar, competir, mejorar, y ese objetivo desaparece de golpe, el cerebro queda sin el mecanismo regulador que usaba. Es el mismo fenómeno que se documenta en atletas de élite retirados, en veteranos militares que dejan el servicio activo.
en ejecutivos que se jubilan después de una vida entera de exigencia. La ausencia de estructura y propósito no es un simple vacío emocional. Genera un estado de desregulación real, medible, que aumenta la vulnerabilidad a conductas impulsivas, consumo de alcohol, gasto compulsivo, decisiones de riesgo. Y fue justamente en ese contexto, sin la estructura de un campamento de entrenamiento que regulara sus rutinas, que Poirier reconoció haber vuelto a beber con más frecuencia hasta el episodio que terminó en su arresto. Poirier relató públicamente que aquel día tenía preocupación por la situación de su padre, quien atraviesa una situación de calle vinculada a su propio alcoholismo. Contó que había intentado ayudarlo sin éxito. Esa combinación, la impotencia frente a la adicción de un padre, sumada a la pérdida reciente de su propia estructura de vida como atleta, fue el disparador de una recaída puntual. Esto ilustra algo fundamental en psicología del comportamiento. Las recaídas casi nunca ocurren porque sí. Ocurren cuando coinciden una activación emocional intensa, en este caso, un duelo no resuelto sobre la relación con su padre, con la ausencia de las herramientas de regulación que la persona venía usando. Poirier mismo reconoció después que tiempo atrás había hecho terapia, pero que al sentirse mejor había dejado de practicar lo que había aprendido ahí. Es un patrón extremadamente común. Abandonamos las herramientas psicológicas justo cuando sentimos que ya no las necesitamos, hasta que la vida vuelve a poner presión. Lo que casi nunca se cuenta en estas historias es el costo silencioso que paga la familia. Un padre o una madre con problemas de consumo no solo se daña a sí mismo, reconfigura el sistema nervioso de sus hijos. Los hijos de personas con adicciones tienen en promedio mayor probabilidad de desarrollar ellos mismos ansiedad, dificultades de regulación emocional o patrones de consumo problemático en la adultez. No por determinismo genético únicamente, sino porque aprenden, de niños, que el amor y el caos pueden convivir en la misma casa. Poirier es, en este sentido, un caso de estudio revelador. Alguien que reconoce el patrón heredado, que lo nombra en público y que activamente trabaja con terapia, con honestidad hacia su pareja, con decisiones concretas como dejar el alcohol por completo, para no repetirlo con sus propios hijos. Romper un patrón heredado no es un evento único, una especie de momento eureka después del cual todo se arregla. Es un trabajo sostenido. Reconocer la herida de origen, entender que el cuerpo reacciona al estrés según lo que aprendió de niño y, sobre todo, no abandonar las herramientas de regulación, terapia, rutinas, honestidad emocional, solo porque, por un tiempo, las cosas parecen ir bien. Si algo de esta historia te resuena, no es casualidad. Los patrones de la infancia no se quedan en la infancia, viven en el sistema nervioso de la persona adulta, esperando el momento de mayor vulnerabilidad para reaparecer. La diferencia entre repetir el ciclo o romperlo está casi siempre en si seguimos entrenando la mente incluso cuando ya no sentimos que la necesitamos.